Que nada apague tu voz. Estamos en el tiempo donde cada voz que se levanta tiene la posibilidad de ser escuchada. Estamos en el tiempo donde se levantan tantas voces, cada una defendiendo su forma de pensar, sus opiniones, sus conceptos propios, sus propias verdades, sus ideales. Se levantan voces denunciando todo aquello que consideran necesario denunciar, y no es malo cuando son cosas que hay que denunciarlas. Se levantan voces en defensa de los pobres, oprimidos, discriminados, vulnerables, violentados. Hoy en día los medios de comunicación han avanzado tanto que brindan una plataforma para que la voz de cualquier persona sea escuchada. Hoy mucha gente tiene voz. La gente defiende hoy como nunca el derecho de alzar la voz y el derecho incluso de ser escuchados. Las personas invitan a que nada les impida hablar o alzar la voz, porque el alzar la voz es una libertad. La libre expresión es una libertad que tenemos los seres humanos, e incluso los pueblos democráticos brindan a su gente. Hoy la gente también levanta su voz para resaltar sus propias bondades, como dice la Biblia en Proverbios 20, versículo 6, muchos hombres proclaman su propia bondad. Y hoy más que nunca, la Iglesia de Jesucristo debe usar ese derecho de hablar y de ser escuchado. Lamentablemente, el enemigo de alguna manera ha intentado y en algunos casos ha logrado apagar la voz de los creyentes. De alguna manera ha logrado que los creyentes guardemos silencio. Hoy la gente defiende su propia manera de pensar, aunque sea mala. La maldad está aumentando y la iglesia calla. Existen creyentes que están escuchando todo tipo de argumentos en contra de Dios, de su palabra, y su respuesta a ellos simplemente es el silencio. No me quiero meter en líos. No quiero que piensen que soy un religioso. No quiero que piensen que soy un manipulador. Y mientras la maldad se anuncia, mientras lo malo se enaltece, las bondades de Dios están guardadas por nosotros. Y el enemigo ha logrado de alguna manera que la voz de muchos creyentes se apague, mientras él mismo a la vez está incitando a las voces mentirosas y engañadoras de gente que no conoce a Dios, a veces por ignorancia o a veces por maldad. Y amados, el reto que yo te quiero poner este día es que hoy como nunca la iglesia debe levantar la voz. La voz del creyente debe ser escuchada. Necesitamos hacernos presentes. La Biblia dice que la creación entera está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, y una manera de manifestarnos va a ser alzando la voz. Y no quiero que me malinterpreten en la intención que yo tengo al compartirte este mensaje. No estoy diciendo que contendamos con las personas. No estoy diciendo que condenemos a la gente. No estoy diciendo que seamos conflictivos, pero a la vez tampoco debemos callar. Y debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues para eso dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Y cuando yo te aviento este desafío, no es con el fin de provocar controversias, porque creo yo que la verdad se puede anunciar de una manera correcta. Nosotros podemos anunciar la verdad en amor, con la unción del Espíritu Santo, con el deseo de que las personas realmente entiendan y comprendan el plan de Dios para sus vidas y que sean salvos. No estamos hablando de ser agresivos, contenciosos, como en algunos tiempos, por la ignorancia o de alguna manera por el desconocimiento de muchas cosas, de pronto no sabíamos cómo llegar a la gente, y a veces era el ataque, a veces era la burla, a veces era la condenación. No se trata de todo eso, pero sí se trata de que necesitamos levantar la voz en este tiempo. La Biblia dice que la creación, lo vuelvo a repetir, está aguardando que los hijos de Dios se manifiesten. Y hoy el Espíritu Santo
nos habla a nosotros, Castillo, el Rey, la Fe, alza tu voz, no te detengas, habla, no calles, no guardes silencio, no seas pasivo, es tiempo de hacer oír nuestra voz. Porque si la iglesia guarda su voz, la única opción que tiene la gente que no conoce a Dios es las voces mentirosas. O si bien no voces mentirosas, voces que no les van a llevar al cumplimiento de su propósito. Y la gente necesita que la iglesia se levante y les presente una opción, la mejor opción, Jesucristo. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Solo en su nombre seremos salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amados, en esta pandemia siento que apenas estamos empezando a levantarnos de lo que ha sucedido. Bueno, la pandemia sigue, pero creo que una de las cosas que logró el enemigo fue callar la voz del creyente, aún y que tenemos las mejores plataformas para que nuestra voz sea escuchada. Tú tienes que usar los medios, las plataformas, los recursos que tienes a tu alcance para alzar tu voz y llevar las buenas nuevas de salvación. Yo hoy quiero señalarles y hablarles de algunas áreas en las cuales el pueblo de Jesucristo ya no debe guardar silencio. Debe levantarse y hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos. Yo traigo un mensaje de 5 puntos, de los cuales solamente, no se preocupen, les voy a compartir 2, porque fue lo que alcancé en la primera reunión y los de la primera reunión ya lo salvaron a ustedes. Pero el primer consejo es no calles y sigue predicando el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, ¿sí o no? Buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. El problema es que muchas veces nosotros queremos o hablamos la salvación que Dios da, pero no le enseñamos realmente a la gente de qué los está salvando el Señor. Entonces le decimos, en Jesús hay salvación y en Jesús hay vida. Y hemos nosotros presentado el Evangelio como una opción donde solamente Dios te quiere ayudar, Dios te quiere... Y todo eso es cierto, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar. Pero el mismo Evangelio dice que hay un Dios de juicio que condena el pecado. La misma noticia, porque una buena noticia no puede ser buena noticia si antes no hay una mala noticia. ¿O no? Evangelios son buenas noticias. Y la mala noticia es que por nuestros pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy mucha gente está pecando y no sabe que está pecando porque la iglesia no ha anunciado lo que es el pecado. O porque la misma iglesia ha relajado las medidas que Dios ha establecido, las medidas de santidad, los parámetros que Dios ha establecido para que su pueblo viva. Hoy poco se habla del infierno. Usted puede creer que lo hay o no lo hay. Si usted decide creer que no hay, usted sabe, pero la Biblia dice que sí hay un infierno. Y la Biblia dice que los malos serán trasladados al infierno. Algunos dicen, no, el infierno está aquí en la casa con mi vieja. No, ese es un piropo de infierno. Es la primicia. No, el infierno está en esta tierra con el sufrimiento que nosotros tenemos. Escuche bien. La cosa era tan grave, que Dios no le queda opción más que sacrificar a su propio hijo. Si la cosa no fuese tan grave, ¿para qué tanto sacrificio? Si no existiese una eternidad de perdición, entonces ¿para qué Dios vino a salvar al mundo? Total, estamos 50, 60 años, nos morimos y se acabó. La cosa es grave. El problema es que la iglesia ya no proclama que la situación de una persona que muere sin Cristo es grave. El problema es que de pronto nos detenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día también va a haber respuesta de la gente necesitada.
pero que no sabe que está necesitada y ve el mensaje de salvación como una agresión. Pablo un día tuvo un encuentro con el rey Agripa. ¿Sí? El rey Agripa era el rey Agripa. Un rey, una eminencia. Y Pablo aprovechó el momento para hablarle del juicio venidero. Porque Pablo dijo, este hombre necesita saber que hay un juicio venidero. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, no hombre, llévatela tranquilo, no le hables así tan feo al presidente, por favor. Pero tú no puedes hacer callar tu voz cuando tú ves la necesidad de que alguien necesite escuchar. Hoy mucha gente no sabe lo que es pecado porque no conoce lo que es el pecado y la iglesia no ha enseñado lo que es el pecado, porque de alguna manera no queremos señalar el pecado y confrontar con la verdad, porque lo más seguro es que vamos a tener una reacción negativa. Y sí es cierto. Porque San Paco 3:29 dice que la verdad no peca, pero incomoda. Pero Jesucristo, digo conmigo, pero Jesucristo dijo. Qué bueno que Jesucristo lo dijo eso, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Y la verdad incomoda. La verdad duele. La verdad confronta. Y Dios nos está hablando hoy como iglesia a no callar y seguir predicando el Evangelio, porque la predicación del Evangelio es la esperanza para un mundo perdido en el pecado y en el egoísmo. Jesús no dio opción, Jesús dio un mandamiento, id y predicar. Él no dijo, si tienes ganas, si puedes, si se presta la situación, si no te ves muy religioso, si no te ves muy drástico, entonces comparte. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio. Si alguien confrontaba a la gente de su tiempo con su pecado fue Jesús, y muchos lo querían matar. De hecho, lo crucificaron. Nada ni nadie debe impedir que prediquemos el Evangelio, porque es un mandamiento de Jesús. Pero a veces hay impedimentos en nuestra vida que no nos dejan compartir y alzar la voz y predicar las buenas nuevas de salvación. Uno de ellos es el temor a ofender a las personas. Ahora, yo le dije ahorita que tiene que haber un buen espíritu al compartir la palabra de Dios. Muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y cuando tú confrontas a una persona, tiene que ser con el corazón, con amor, tratando de que realmente esa confrontación sea para bien y no para mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Que la gente sepa que tú le hablas así porque le amas. Que si tú le estás diciendo que hay un infierno es porque le quieres librar de ese infierno. Porque hoy incluso en el círculo evangélico, en el círculo cristiano, ya la gente no cree en el infierno. Tampoco ya creen en la resurrección. Tampoco ya no creen en la guerra espiritual. Tampoco ya no creen en hablar en lenguas. Tampoco ya no creen en diezmar y ofrendar. Pues ya no creen en nada. Y la iglesia calla. Y la iglesia calla. Y hoy el mensaje de Dios para nosotros es como Castillo del Rey La Fe, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, es no calles y proclama el Evangelio. A veces hay temor a ofender a la gente y es bueno, pero debe ser un temor saludable que no nos impide proclamar el Evangelio, nos impide hacerlo de la manera equivocada. Pero hay gente que el temor le impide hablar la verdad. En estos tiempos tenemos la famosa generación de cristal. Con cualquier cosita se quiebran. ¿Cierto o no? Hoy nuestros jóvenes son de cristal. Pero nuestros jóvenes deben saber que hay un infierno y que necesitan arrepentirse. Porque si no se arrepienten, si Monterrey está caliente, el infierno está más. ¿Sabe cómo yo me arrepentí a Cristo? Porque yo crecí en un hogar cristiano. Y yo iba a la iglesia y oraba y leía la Biblia, pero no había hecho mi decisión personal bien de seguir a Cristo. Y un día fue una mujer a la congregación donde crecí y esa mujer tuvo un sueño. No tuvo un sueño, tuvo una enfermedad y la mujer murió. Y el testimonio de la mujer era que literalmente ella había ido al infierno y al cielo. Y empezó a describirnos el infierno. Dije yo, ¿saben qué? Yo con cachetaditas tengo, Señor, yo me quiero ir al cielo. Pero yo me pongo a pensar, si esa mujer no me habla de esa manera, posiblemente yo no hubiera estado siempre claudicando entre dos pensamientos. Y a veces hay que ir con la verdad y alzar la voz en un buen espíritu, en amor.
Pero al pecador hay que hacerle ver su pecado. Porque ¿cómo se va a arrepentir si no sabe que es pecador? ¿Y quién le va a anunciar que es pecador si no es la iglesia que conoce lo que es el pecado? ¿Están conmigo? ¿Quién le va a decir a la persona una verdad si no la conoce? Y la única que puede dar la verdad, porque Cristo es la verdad, es la iglesia. Pero hoy la iglesia calla. Hoy se levantan las voces defendiendo el asesinato de niños. Y no tienen vergüenza, no tienen miedo. Hoy se levantan las voces defendiendo la inmoralidad sexual y defienden sus derechos. Hoy se levantan las voces para el materialismo, para el egoísmo, mientras la iglesia está callada. Y Dios quiere que nosotros alcemos nuestra voz. No tengas temor de ofender. Lo más seguro es que sí suceda. Aleluya. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo con el corazón, guiados con el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo. Porque la palabra es como martillo que quebranta la roca. La palabra es como espada de dos filos. Si tú piensas que nunca se va a ofender a nadie cuando tú le compartes la palabra, no es así. La gente se va a ofender porque a nadie le gusta que le digan su condición. Pero la palabra que tú siembras tiene el potencial de empezar a crecer, a crecer y a crecer. Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a oír si no hay quien alce la voz y les predique? Tenemos que hablarle a la gente de lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que decirle que hay una eternidad sin Cristo. Y que el alma que peca va a morir. Que esto no termina aquí en la tierra. Te mueres y te vas al polvo. No es así. Hay una eternidad con Cristo o sin Cristo. Hay un cielo y hay un infierno. Hoy no se habla de eso. Porque tenemos temor a la reacción de la gente. Pero el problema es que ese temor está llevando a mucha gente a la ignorancia y conozca la verdad y se arrepienta y venga a Cristo. Porque junto con la noticia de que hay un infierno, también les vamos a dar noticia que hay un Salvador que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que se llama Jesucristo. Y en Él hay salvación. Porque no le vas a decir solo las noticias tristes y lamentables. Les vamos a presentar también la solución. No solamente les vamos a señalar lo que está mal, sino les vamos a decir dónde encontrar la bendición de Dios. Por otro lado, hoy en estos tiempos por un lado está el temor de ofender, pero por otro lado como que hemos caído en una situación de querer agradar a todo mundo. Queremos que todo mundo se agrade con nosotros. ¿Sí? No nos gustan esos no nos gustan. Nos gustan estos. Y como que de pronto, sin querer, como dijo el profeta, sin querer queriendo, ¿se acuerdan de ese profeta? Queremos nosotros agradar a la gente. Entonces, si yo tengo una palabra de confrontación, pues no lo hago porque yo lo que quiero es agradarles. Hoy quiero que a todas mis publicaciones le pongan así. Pero si tú hablas la verdad, la verdad confronta. Cuando Jesucristo hablaba la palabra, había gente que lo quería matar. Nunca pudieron hacerlo porque no podían tocarlo. Jesús cuando fue a la cruz y efectivamente lo mataron, pero porque Él se entregó su vida y dijo, ya es el momento. Y la gente solamente fue un instrumento para que se cumpliera el propósito. Pero varias veces quisieron aventarlo y no pudieron, ¿se acuerdan? Y Él pasaba por en medio de ellos porque decían, oye, es una dura palabra. En una ocasión el Señor está hablando y dice que los discípulos, los seguidores de Cristo, se empezaron a ir. Imagínense que yo estoy platicando y se empieza a levantar la raza y se vaya. ¿Sí me explico? Y entonces los discípulos decían, Señor, es que está bien dura tu palabra. Es una dura palabra, ¿quién la va a oír? Pues, Señor, se nos está yendo la membresía de la iglesia, Señor. Van a bajar los diezmos, Padre. Y de repente el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse con ellos? En la versión Paco habla hoy, va a decir, lléguenle. Pero Jesús habló la verdad y confrontaba. Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, por un lado está el temor a no ofender y por otro lado está la obsesión de querer agradar. Y la iglesia cayó. La iglesia enmudeció. La iglesia no está hablando la verdad. A lo malo hay que llamarle malo, a lo bueno hay que llamarle bueno. Y lo malo y lo bueno no lo define la diversidad de pensamiento. Lo malo y lo bueno lo define aquel que sabe y dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquel Padre que es justo, que es santo, que Él no se equivoca, que es perfecto. Y lo bueno y lo malo no es definido por el hombre, es definido por Dios. Y nuestro mensaje debe decir, para Dios esto es malo, para Dios esto es malo, para Dios esto es malo. No se trata de lo que pienso, no se trata de lo que yo digo, se trata de lo que Dios dice. Para Dios esto es malo, para Dios esto es bueno. Y ese debe ser el mensaje que la iglesia de Cristo debe estar predicando en este tiempo. Entonces, esa combinación, vuelvo a repetirlo, de temor a ofender y por el otro lado, tratar de agradar a la gente, ha llevado a la gente a callar. Otra gente tiene temor a la persecución por aquellos que no quieren creer y aceptar el mensaje de salvación. Y le tengo una noticia, iglesia, viene persecución ya. Viene persecución. En los últimos días, Jesús dijo que iba a haber persecución y yo creo que estamos si no es en el inicio, ya estamos en los últimos días. Jesucristo dijo, seréis perseguidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, porque va a llegar un momento en que usted le diga a una persona, esto que estás haciendo es malo delante del Señor, y va a haber una ley que va a decir, lo discriminaste y vas a la cárcel. Esto que estás haciendo es incorrecto. Y va a haber una ley que va a decir, lo estás dañando psicológicamente y vas a la cárcel. Juan el Bautista en una ocasión se atrevió a decirle a Herodes que la mujer que tenía no era correcta, porque tenía la mujer de su hermano. ¿Se acuerdan ustedes? Y a Juan le costó la cabeza. Algunos dicen, ¿para qué venía este día? Para que nos demos cuenta de dónde estamos parados y poder pedir la ayuda y la gracia de Dios para sostenernos en medio de cualquier persecución cuando ésta se presente. Pero que nada ni nadie haga callar nuestra voz. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los discípulos de Cristo en su momento tuvieron temor. Claro, sanan al cojo del templo La Hermosa, se le viene el consejo de ancianos encima y empiezan a prohibirles hablar en el nombre de Cristo. Y dice, no más, si ustedes siguen hablando en el nombre de Cristo va a haber represalias, va a estar la cosa difícil. Esteban murió como mártir porque él siguió alzando su voz. Jacobo, el primer discípulo de Cristo que murió, de los discípulos directos, porque él alzó su voz. Y los discípulos estaban con temor a ser perseguidos por aquellos que no querían creer la salvación. Y ahí en Hechos 4, 29 al 31, ellos hicieron una oración tremenda en medio de esa persecución y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y luego la respuesta del Señor fue esta: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En medio de la persecución ellos alzaron su voz. Y yo no sé cuánto tiempo tarde en que esta persecución se acrecente más, pero en medio de toda persecución va a haber un pueblo que va a alzar la voz y proclamar las verdades de Dios. Otra de las razones por la que la iglesia calla es que muchos han perdido su pasión por Cristo. Han perdido la pasión por Cristo. Y no podemos perder la pasión por el Señor, porque el día que perdamos la pasión por el amado, dejamos de hablar de Él. La enamorada habla de su amado, ¿cierto?
La mamá le dice, ¿y qué le ves a ese? Ay, mamá, si tú lo conocieras. ¿Sí me explico? Si tú lo vieras, cómo me trata. Y mamá, y ahí convencen a la mamá de que el enamorado es buena onda. El enamorado habla de la enamorada. Y habla con tanta pasión que el papá dice, pues no le veo nada bueno, pero bueno, amiga, pues que Dios te bendiga, mi amor. Pero hoy la iglesia ya no habla de su enamorado. Hoy se habla tantas cosas. Hoy los creyentes, y lo digo, vuelvo a repetirle, tengo un buen espíritu al compartir esta palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Hoy los creyentes pueden postear montones de cosas, pero no postean un versículo en todo el mes. Lo traía, tenía que soltarlo. Si no me indigesto. Mire, no es que sea chismoso, pero soy su pastor. Y el pastor tiene que cuidar las ovejas. Yo tengo en una página de Facebook 15,000 seguidores y en la otra tengo 5,000 seguidores. Obviamente no los puedo ver a todos, pero me dicen, Señor, guíame a ver este. Y pues me meto. ¿Cómo le dicen? Lo estoqueo. Y encuentro creyentes que no tienen una sola nota del amor de Jesús en sus comentarios. Lo peor del caso es que encuentro creyentes que sirven en la iglesia. Creo que mañana me van a dar de baja. Perdiste la pasión. Una persona apasionada todos los días debe postear algo ahí. Es para lo que yo uso las redes sociales, chéquenlas. De repente pongo una foto de mi esposa conmigo. Pues sí, pues para ponerle algo ahí también, ¿verdad? Pero usted vaya usted a mis páginas y usted va a encontrar devocional. De repente cumplimos años, mis hijos, y ahí algo porque de repente la gente pues quiere ver eso también. Bueno, pues dales algo, hombre, dales algo. Pero la iglesia ha perdido la pasión por Jesús. Ser apasionado por Jesús no significa venir a hacer una hora de cánticos aquí. Ser apasionado por Jesús es hablar de Él todos los días. Compartirle a los demás de que Él es tu amado, de que en Él hay vida eterna. Es más, el que está apasionado por Jesús no tiene opción, tiene que hablar. No hay opción, ni siquiera lo piensa. Ay, lo haré, no lo haré, ofenderé, no ofenderé, me consideran religioso o me consideran raro. No, simplemente lo suelta. Porque el que está apasionado, nada lo puede detener. Nada lo puede callar. Amén. Otra de las cosas que han impedido que la iglesia alce su voz es la fe débil, una fe debilitada. Segunda a los Corintios 4, versículo 13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Diga conmigo, creo, por eso hablo. Entonces, si no hablo es porque ya no. Sencillo, ¿no? Creí por lo cual hablé. Hablo porque creo, ¿sí o no? Si no hablo es porque ¿qué? Porque mi fe está débil. O porque simple y sencillamente pudiera ser que ya no creo. La iglesia calla porque no ha entendido, y lo digo con mucho respeto, que predicar el evangelio no es una opción, señores, es un mandato. Y sabes, Jesucristo dijo que cuando la cosecha se levanta, el que recoge la cosecha, Dios le dará un salario. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero con su boca callada y no quiere compartir el evangelio. Te voy a dar una receta. Empieza a abrir tu boca y a proclamar el evangelio de Cristo y las bendiciones se te van a desatar. Porque el que ciega recibe salario. El que cosecha, el que trabaja, recibe salario. Amén. De pronto también tenemos sentimientos de incapacidad, indignidad y culpa porque el enemigo pone pensamientos en nosotros. Eres indigno, eres incapaz,
Es más, eres culpable, no hables. Eso le pasó a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. El Señor está diciendo, tú ni habías nacido, hijo. Yo ya te conocía. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y yo le pido al Espíritu Santo que venga sobre nosotros un derramar, que toque nuestra boca de tal manera que el Señor ponga las palabras en nuestra boca y que podamos proclamar las bondades del Señor a aquel que lo necesita. Que la iglesia se levante y no calle. Las luchas espirituales por las que pasamos a veces ahogan la voz. Estás tan enfocado en tu lucha que tu voz se ahoga. Y no estoy diciendo que tu lucha no estoy menospreciando tu lucha. Y no estoy menospreciando tu pesar y tu problema, pero no dejes que las luchas ahoguen tu voz. Y haz lo mismo que te recomiendo que hagas con las bendiciones. En medio de la lucha, tú empiezas a alzar tu voz y tu Padre peleará tus batallas. Tu Padre peleará tus batallas. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos enfocados en la lucha, No, ahorita no, sí, que le voy a hablar otro de primero me quiero salvar yo, ya me anda a mí. Y estamos tan enfocados y el diablo dice, mándale otra lucha. Y apenas sales de una, mándale otra. Porque mientras lo tengas en lucha, tras lucha, ese se cae. Lo amordazas. Pero el día que tú le digas al enemigo, mira, me mandas luchas, me mandas broncas, pero te la voy a regresar. Chanclas, cochino, marrano, cuino. Tú me das una cachetada, yo te doy una patada. Y tú me haces algo y yo me voy a ir contra ti. Y tú le haces algo a un hijo mío y le voy a compartir a 10 hijos de otros. Amén. Amén. Porque de pronto el enemigo viene y no, tu hijo no anda tan bien. ¿Qué tienes que andar hablando? Primero, y lo te avienta la frase que le hacemos regla. El buen juez por su casa empieza. Pues sí, pero tú ya empezaste, el otro socarrón que no quiere. Entonces tú tienes que decirle al enemigo, tú te metes con mi familia, tú te metes con mi vida y agárrate porque te voy a sacudir el mismo infierno. Con la ayuda del Señor. ¿Tienes la opción de callarte o tienes la opción de levantar tu voz y deshacer las obras del diablo? Amado, hay gente que vive, sale de una bronca y entra otra. ¿No te has dado cuenta que sales en una y entras en otra, y entras en otra, y entras en otra, y entras en otra? Ya discierne, el chanclas te tiene así. El día que ya no le hagas caso, resistir al diablo y el diablo huirá de tu vida. Pero hay gente que a veces lo veo venir, ¿ahora qué le pasaría? ¿Y ahora qué traerá? ¿Y ahora qué pasó? Oye, no viven de gloria en gloria, viven de bronca en bronca. No viven de poder en poder, viven de pleito en pleito. Y apenas salen de una y están en otra. Sabes, te tiene entretenido, porque mientras tú estás enfocado en tu lucha, tú callas. Pero si haces a un lado tu lucha y dices, Señor, hay una lucha, hay una batalla, no la estoy negando, es una realidad. Pero por ahí yo leí, Señor, que tú peleas mis batallas. Así es de que, Padre, tú encárgate de las mías, porque yo le voy a ir a sacudir al infierno y sacar las almas que pueda de ahí para que tu nombre sea glorificado. Ese día tú vas a obtener la victoria, las victorias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele el aplauso fuerte. Aleluya. La flojera y la pereza. Uy, hay mucho cristiano flojo. Hay cristianos tan flojos, que ni por los alimentos oran. ¿Por qué estoy viendo para este lado?
hay creyentes tan flojos. Jesús dijo, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo le pongo ahí, aunque dice la Biblia que no hay que añadirle, ¿verdad? Le digo, y aparte flojos, pocos y flojos. No, la flojera y la pereza en el que el diablo nos mete no nos deja alzar la voz, el egoísmo y la comodidad. Y no se diga, si entra un pecado en tu vida o en nuestra vida, nos resta autoridad. No puedes hablar con la libertad que puedes hablarle a otro y hace que nuestra voz se apague. Pero el consejo de Dios, en primer lugar, el día de hoy es este: no calles y sigue predicando el Evangelio. ¿Cuántos dicen, aquí estoy, Señor, listo para hablar, abrir mi boca y poder hablarle a otros del Señor? ¿Sabe usted que el Señor nos ha puesto como atalayas a nosotros? Le voy a leer así muy rápido, no lo traigo en mis apuntes, pero le voy a pedir a los muchachos que lo pongan ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Creo que los voy a sacar de onda ahí. Pero la función de la atalaya, una atalaya era un vigilante. Estaba el muro de la ciudad y había una parte donde el atalaya veía y tenía visión a muy largo tramo, porque si veía venir los enemigos, él rápidamente apercibía al pueblo para que se preparara para la batalla. Y ahí en Ezequiel, todavía no lo encuentran, ¿verdad? En Ezequiel, bueno, se lo voy a leer yo. En Ezequiel capítulo 3, versículo 16, ahí está, mire. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, no para que vendas atalayas. Alguno me dice, hermano, ¿dónde la compro, hermano? No. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pues tú, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ellos van a morir como quiera, porque no se apercibieron, pero tú pudiste haberlos apercibido. Ellos van a morir por su pecado, pero la sangre de ellos yo te la daré a ti. Después sigue diciendo: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad, terco, rebelde, no quiere, no cree, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El diablo sabe que nosotros aquí en este mundo somos atalayas, y él quiere amordazar nuestra boca para que el impío muera y nosotros también corramos con su sangre. Como que este mensaje no les está ayudando mucho. ¿Sí les está ayudando? Ay, qué bueno, hermanos, porque después no voy a comer al rato. No, se me va el hambre. Pero la segunda, y esto voy bien rápido porque ya se me fue el tiempo: no calles y sigue alabando y adorando a tu Señor. Que nada apague la voz de tu alabanza y de tu adoración. Si hay algo que el enemigo no quiere, es que alces tu voz para exaltar el nombre del Señor. No dejes que el enemigo cierre tu boca para impedirte alabar y adorar a Dios. Hoy en este tiempo se alaba a todo mundo, a las personas, a los influencers, a la gente famosa, pero el nombre que está sobre todo nombre, lo cantamos hace un momento, es el nombre del Señor, y ante el cual toda rodilla se va a doblar. No dejes que nada apague tu voz y levántala para exaltar al Señor. Que nada robe tu alabanza al Señor. Satanás siempre ha querido tu alabanza. Satanás siempre ha querido tu adoración. Siempre. Y Satanás está conforme. Ya dice, bueno, si no me la da a mí, porque nunca se la darías conscientemente, está conforme con robarla de tu boca para que no se la des a Dios. Hacer callar tu boca, que guarde silencio. El salmista hizo un propósito, y es el propósito que yo te invito a hacer para que nada apague tu voz respecto a alabar y adorar a Dios. El Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué es todo tiempo? Siempre.
en todo momento, todos los días, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos difíciles, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad. Nada ni nadie va a hacer que calle mi boca para bendecir el nombre del Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. El Salmo 98:4: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. Miren, hoy en este tiempo ya no me doy cuenta quién canta o no, porque ya no veo la boca. Antes yo siempre me echaba una ojeada de repente así. No sé. Y uno se queda derramando su corazón. Y te alabo, Padre. Algunos dicen, da un grito de júbilo a la gente. ¡Ah! Y los otros, ¡ah! Que nada apague la alabanza de tu boca. Y la Biblia dice que debemos de alzar nuestra voz en alabanza. De pronto, hermano, nos volvimos muy finosos. No grites tanto en la iglesia, no hagas tanto grito. La Biblia está constantemente hablando de gritar, de gritar. Claro, no grites sin sentido, ¿verdad? De repente hay gente que grita, te vas a ir al infierno. Amén, gloria sea al Señor, aleluya. Espérame, los gritos tienen que ser con sentido, con un sentido, con un motivo. Un gloria a Dios no es, no sé, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si el gloria a Dios no tiene sentido, tú estás haciendo show. Pero un gloria a Dios fuerte, con sentido de tu corazón. Gloria sea al Señor. Los cielos se alegran, los cielos se estremecen, porque el nombre de nuestro Padre Celestial está siendo glorificado y exaltado. Aleluya. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. ¡Aplaudid! ¡Levantad la voz! ¡Y aplaudid! ¡Aleluya! Imagínense el día que durante toda la media hora de alabanza estén los aplausos y la alabanza con esta intensidad. Los demonios tendrán que huir, la depresión tendrá que huir, el dolor, el gemido tendrán que huir, pues dice la palabra, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Huirán la tristeza y el gemido cuando hay alabanza en nuestra boca. Amén. Por eso el enemigo quiere que calles. Salmo 47:1: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 66:8 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Aquel día que Jesús entró al templo de Jerusalén en Lucas 19, él acababa de entrar por la ciudad. Habían tendido sus mantos, habían tendido sus ramas, y Jesús va directo al templo. Y ese día llegaron los muchachos, los jóvenes, así como nosotros los que estamos aquí. Y dice la Biblia que empezaron a cantar: Hosana, Hosana al Hijo de David. En ese templo nunca se había oído ese grito. En ese templo todo era tranquilo. En ese templo todo era serio. Los ritos de los sacrificios, los ritos religiosos. Pero de pronto había tanta conmoción en el pueblo que los jóvenes entran en el templo y empiezan a decir: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los religiosos dijeron: cállalos, cállalos, no se vaya a despertar Moisés. Cállalos. Y el Señor les dijo: no los puedo callar, porque si estos callan, las piedras van a hablar. Yo no dejaré que una piedra hable y alce la voz, que yo tengo que hablar. Por eso diga conmigo de todo corazón: gloria a Dios. ¿Qué nos amordaza para ya no alabar a Dios?
¿Qué es lo que te ha amordazado? No es el tapabocas, porque como quiera se oye. Amén. A ver, vamos a ver si no se oye. ¿Cuál es? ¿Se oye? Sí se oye. Pero muchas veces las dificultades de la vida nos amordazan, porque estamos pensando en ellas y no tienes chance de hablar. No dejes que las dificultades apaguen tu voz. Alaba y adora a Dios. Las luchas que enfrentamos, no dejes que las luchas que enfrentas apaguen tu voz. Pablo y Silas están encarcelados injustamente, Hechos 16. Ellos hicieron un bien, porque de pronto esa mujer pitonisa es descubierta y le dice Pablo a la mujer adivina, sal espíritu de adivinación de ella, y lo echó fuera. El dueño de la mujer sacaba negocio con su adivinación. Ahora injustamente están en la cárcel. Ahora injustamente están en un lugar frío, azotados, sus pies puestos en el cepo, unas tablas de madera en sus pies. Pero ellos pudieron haber dicho, pues ya que decimos, ¿para qué hablamos? El hablar nos costó estar aquí. El alzar la voz nos cuesta este sacrificio que estamos aquí. Pero de repente yo no sé quién sería, si fue Pablo o Silas. Quiero pensar que fue Pablo. Le dijo Silas. Y Silas contestó, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Enamorado. ¿Te duele? Claro. Silas, tenemos dos opciones. La primera es lamentarnos. La primera es estar enojados con Dios porque no nos defendió. La primera es culpar a otros porque no vienen y nos sacan. Y la segunda es empezar a cantar. ¿Cuál quieres agarrar? Vamos a cantar de un Dios que liberta. Ay, Pablito, liberta y con las cadenas aquí. ¿Y qué te parece si Dios actúa? Bueno, pues vamos a echarnos. Y empezaron a cantar libre. Tú me hiciste libre. Y dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas cantaban y los presos oían. Y de pronto la gloria de Dios vino, quebró las cadenas, abrió las puertas de la cárcel. Amén. Y les dio una gran victoria. Denle el aplauso al Señor. Amén. No dejes que el pecado apague tu voz. No dejes que la queja y la murmuración apague tu voz. No dejes que la idolatría, poner a Dios en el lugar que no le corresponde y poner a otras cosas por encima de Él, apaguen tu voz. No dejes que el desánimo apague tu voz. No dejes que la tristeza apague tu voz. No dejes que el enemigo te ate y que apague tu voz. Levántate y sé libre para alabar y adorar el nombre del Señor. Aleluya.